en Lucas capítulo 1, hermano, nos habíamos quedado en el versículo 5 en la mañana, hermano. Y hoy vamos a hacer algo muy interesante. Hoy día vamos a segmentar la parte del nacimiento o el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. Y vamos a ver por qué. Pero primero quisiera hacerle una pregunta, hermano. Cuando nosotros hablamos del anunciamiento de Juan el Bautista, en esta parte de la Biblia hay como varios elementos que parecen sobrenaturales, que se hacen muy lejanos a nosotros. Por ejemplo, hermano, se habla de la aparición de un ángel. Luego se da una visión, hermano. Hay una mujer viejita y estéril que concibe un hijo. Entonces, dentro de este anunciamiento, hermano, hay muchas cosas sobrenaturales. Y la pregunta que quiero que usted se haga es que si una historia así se puede aplicar a nuestras vidas. Porque parece ser que cuando llegamos a este tipo de historias en la Biblia, nuestra mirada o nuestra actitud es, esto es algo que a nadie más le va a pasar. Y hasta cierto punto, hermano, nosotros debemos saber que sí, hay cosas que no nos van a pasar tal cual, hermano. Un ángel no se le va a aparecer, pero podemos ver mucha aplicación de esta vida, de esta historia, perdón, de la vida de Zacarías y Elizabeth en nosotros, porque la historia, hermano, que vamos a ver ahora de Zacarías y su esposa Elizabeth es una historia de la gracia de Dios, hermano, de unas personas elegidas que en realidad no eran grandes personas, eran personas fieles a Dios, elegidas para una misión específica. Ellos fueran los padres de quien prepararía el camino para el Mesías, de quien haría camino de Jesús quien habría de venir. Entonces hoy día, hermano, vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 14 y después vamos a dejar 15, 16, 17, después 18 hasta el 25. Así lo vamos a ver, hermano. Nuestras vidas, hermano, van a ser útiles solamente cuando nosotros nos entregamos a la gracia de Dios. Porque podemos hacer muchas cosas en nuestra fuerza, pero no van a tener el efecto o la perseverancia o la permanencia que tiene un fruto, hermano, el cual ha obrado la gracia de Dios en nosotros. Dios puede hacer que pecadores como usted y yo le sirvamos a Él. Puede hacernos aptos a nosotros para cada día servirle más y entregarnos a su servicio, hermano. No son nuestros méritos, hermano, son los méritos de Dios. No es nuestra fidelidad, es la fidelidad de Dios, hermano. Dios tiene un plan, hermano, completamente definido, tanto de Jesús viniendo a la tierra, como él yendo al cielo, como de lo que Él describió acá en la Biblia, como lo que Él está haciendo ahora, hermano. Está todo definido, es un plan de Dios. No, Dios no improvisa las cosas, hermano. Dios no está viendo qué va a hacer ahora, o no lo toma por sorpresa las cosas, hermano. Dios estableció a quienes usaría como instrumentos en la llegada de su Hijo a este mundo desde antes de la fundación del mundo, hermano. Es muy importante ver este anunciamiento de Juan el Bautista. Bueno, hermano, como le mencionaba anteriormente o en la mañana, Lucas no es un libro solo, está acompañado de otro tratado que es Hechos. Y se leen en conjunto, hermano, es como la primera y la segunda parte. El mismo escritor Lucas escribe a la misma persona sobre lo mismo. ¿Y por qué Lucas enfatiza tanto lo previo a la vida de Jesús? Porque quiere mostrar cómo el plan de Dios se va desarrollando. Está lo previo a Jesús, la vida de Jesús, y luego cómo Jesús obra, estando ya en el trono, sentado a la diestra de Dios, obra sigue obrando en este mundo a través de su iglesia, hermano. Entonces, Lucas trata de mostrarnos un relato detallado, hermano, como veíamos en la palabra, veíamos en la mañana, como decía en el versículo 3 de este mismo capítulo 1 de Lucas, dice que ha investigado todas las cosas desde su origen para escribírtelas por orden, o algo en secuencia, hermano. Entonces él pone en secuencia los sucesos de la vida de Jesús, luego los sucesos de la vida de la iglesia, hermano. Y acá vemos que el anunciamiento de Juan el Bautista lo quiero enfocar de dos formas. Primero vamos a ver la grandeza que tendrá, o vamos a ver la siguiente semana, la grandeza que hay en Juan el Bautista, hermano. Que es lo que encontramos del versículo 15 al 17. Pero hoy, hermano, vamos a ver la historia de Zacarías y Elizabeth. Porque cómo es que el momento de elegir a Dios
a Zacarías y Elizabeth, su gracia en ellos es magnificada, su gracia es ejemplificada para nosotros. Y esta historia, hermano, la podemos aplicar para nosotros, obviamente. Entonces, hermano, partiendo cómo la elección, por ejemplo, de los padres de Juan el Bautista muestra la gracia de Dios, es una buena pregunta. Eh, la gracia de Dios se muestra en esta historia primero, hermano, en unos padres justos en medio de una sociedad injusta. Fíjese, hermano, en el versículo 5 y el versículo 6, hermano. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Muchas veces nosotros hablamos y por lo general este tipo de pensamiento lo enfocamos en los jóvenes y decimos, a un joven lo vemos entrar al seminario o a un joven lo vemos involucrarse en la iglesia y a nosotros nos da gozo, nos da un gozo bueno y decimos algo a veces como, qué bueno que estás aquí en la iglesia aprendiendo de Dios, enseñando la Biblia porque los jóvenes en el mundo no desean eso hoy en día. Y siempre ponemos como ese ejemplo, como de que los jóvenes hoy en día no quieren buscar de Dios, quieren hacer las cosas, entregarse a sus deseos y todo. Y llama la atención una persona justa, un joven justo, como menciona acá. Entonces, ¿por qué, hermano, es tan llamativo? Por cómo es la sociedad. Y en esta sociedad, hermano, que hay acá, era una sociedad muy pecaminosa. Tan pecaminosa como de una dinastía como Herodes, que era pecaminosa deliberadamente, a unos líderes religiosos que eran pecaminosos tan internamente que ni se notaba. O sea, dos extremos muy peligrosos. Entonces parte diciendo, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Entonces, esta tribu, o mejor dicho, esta dinastía llamada Herodes, eran descendientes, hermano, de Edom, ¿ya? Y Edom, hermano, es no otra persona más que Esaú. ¿Y qué es el problema con que sea descendientes o que la descendencia de Esaú siempre ha tenido problemas con la descendencia de Jacob? Siempre han peleado, hermano, siempre ha habido diferencias. Si no lea los reyes, las crónicas, estas descendencias que están en contra, hermano. Porque obviamente Esaú lucha desde el principio con la descendencia judía de Jacob. Obviamente, hermano, un gobierno sin Dios buscará hacer la vida difícil a personas con Dios. Un gobierno que no tiene a Dios como el centro de su legislación, como el centro de su obra práctica, del centro de sus leyes, hermano, va a causar problemas con la gente que sí tiene a Dios en su vida, con la gente que sí sigue a Jesús. Va a causar problemas. Entonces no debe sorprendernos a nosotros que líderes no cristianos, que líderes que están completamente en contra de los ideales bíblicos, hagan cosas no cristianas y en contra de los ideales bíblicos, hermano. No debería ser una sorpresa. Es como que ya lo vemos, hermano. Por eso algo tan importante que podemos hablar, hermano, es también la importancia de saber por quién vamos a votar. Pero de eso no se trata el mensaje hoy día, hermano. Eso vamos a hablarlo en otra ocasión. Pero es como esta forma, hermano, es muy importante ver que el gobierno no lleva a nosotros a la fe o a la no fe, hermano, o a la incredulidad. Pero sí, hermano, la hace o más fácil o más difícil. Eso sí que es cierto, hermano. Por eso cuando yo me refiero ahora a una sociedad injusta, hermano, no solamente me refiero a la autoridad pecaminosa. De hecho, en la dinastía de Herodes, hermano, había un hombre que, si usted sabe como la historia después con Juan el Bautista, uno de los Herodes que le quitó la esposa a uno de sus hermanos. Después, dentro de la descendencia de los Herodes, habían como dos hermanos, un hermano y una hermana, que estaban juntos en una como relación matrimonial. Entonces era algo como muy depravado, hermano. O sea, era como algo muy pecaminoso abiertamente. Pero también, hermano, en esta sociedad injusta, como le llamo, hay también, hermano, líderes religiosos. No solamente son las autoridades civiles, sino líderes religiosos que dejaban mucho que desear. ¿Cómo eran en ese entonces los maestros de la ley? ¿Cómo eran en ese entonces, hermano, los fariseos? Eran personas muy religiosas. Eran personas que tenían en su corazón mucha religión, pero no a Dios. Y aquí, hermano, hay una palabra que voy a usar que es muy mal usada, y yo sé que usted quizás la ha escuchado, que es la palabra legalismo. Ya creo que yo muy pocas veces le he dicho a una persona legalista,
Porque esta palabra, hermano, se usa con mucha liviandad entre nosotros a veces. Porque entendemos el legalismo de una forma moderna, no de una forma bíblica. Y el legalismo, hermano, cuando se habla en la Biblia, cuando se ideó el término, era para señalar a una persona, líder de la iglesia por lo general, que decía que uno tenía que poner su fe en Cristo más hacer obras para llegar a la salvación. Eso era el legalismo, hermano. Cuando una persona le dice a usted y le pone cargas para que usted haga cosas para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la salvación. Y sabemos, hermano, que solo hay un camino para salvación, que es Jesucristo. Estas cosas, hermano, no son no tiene sustancia, hermano, el legalismo. El legalismo es confundido a veces con el autoritarismo. Cuando una persona es muy rígida, entonces una persona que le dice quizás a una señorita que viene con pantalón y le dice, bueno señorita, ¿por qué no viene con falda acá en la casa del Señor? Ah, legalista. No, hermano, eso es ser autoritarista, tratar de traspasar ideas como verdades de Dios. Pero en realidad el legalismo es otra cosa, añadir a la fe salvadora, que es algo mucho peor. Entonces, cuando usamos el término legalista hay que tener un poquito de cuidado, porque es una acusación muy fuerte. A uno, no, cuando uno le dice legalista a otro, no le dice que es rígido con su forma de vivir. Le está diciendo hereje, le está diciendo antibíblico, le está diciendo estás predicando un evangelio falso, y eso es una acusación muy fuerte, hermano. Debemos tener cuidado a veces y conocer bien los términos que usamos. Entonces, estos fariseos, estos líderes religiosos, sí eran legalistas, hermano. Buscaban poner sobre la gente cargas que no podían llevar. Entonces ellos ponían cargas a la gente, obviamente poniéndose como ejemplo. Ellos decían que la ley de Dios se podía cumplir. Y sabemos que eso no es posible, hermano. Porque dice Santiago 2:10, si no me equivoco, dice que cuando uno quebranta un mandamiento de la ley, ¿qué hace? Quebranta todos. Porque es un conjunto, hermano, la ley. No es mandamientos por ahí y por acá. Que si usted cumple 9 de 10 está dentro, o si cumple 6 de 10 que es como la mitad, si cumple 5 está fuera. No, hermano, no es eso, es una totalidad. Y cuando quebrantamos la perfecta ley de Dios, solo hay una cosa que merecemos, la separación de ese santo Dios. Sin embargo, dentro de esto, Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Hay buenas noticias. Ahora, es toda esta sociedad en la que está envuelto Zacarías y Elizabeth estaba corrompida. Tanto el gobierno como la religión. De hecho, hermano, la religión incluso podemos decir que se había vuelto hasta un negocio en ese entonces. Porque recuerda esa historia cuando Jesús va y saca como las mesas con las cosas que tenía la gente. No era, por ejemplo, hermano, como que en el templo de Jerusalén la gente estaba vendiendo sus panes, su emprendimiento. No, hermano, la gente vendía palominos, tórtolas, cosas que la gente, los viajeros tenían que comprar para ir a adorar al templo. Entonces estaban lucrando con la fe de las personas. Estaban haciendo de la fe de ellos un negocio. Un pecado mucho peor, hermano. Entonces, por eso eran cambistas, se trataban de hacer a la gente negocios para ellos dar su fe. Pero dentro, hermano, de toda esta sociedad corrompida, dentro de esta sociedad injusta, tanto en líderes políticos como líderes religiosos, toda esta tiniebla, hermano, Dios quería dar luz a su pueblo. Así como Dios quiere hoy en día dar luz a los corazones de las personas que están en tinieblas, Él quería dar luz a su pueblo. Eh, Obviamente en Juan 1, 4 al 5, hermano, dice que la luz vino, y hablando de Jesús, Él es la luz. Jesús es la luz que alumbra los corazones de las tinieblas de nosotros, hermano. Que va a alumbrar los corazones de las tinieblas de las personas afuera, hermano. Los consejos que pudiéramos dar, el partido político que podríamos hacer inscribir a alguien, no va a cambiar la vida de la persona, no va a darle luz. ¿Qué va a darle luz, hermano? Solamente una persona. Jesucristo, hermano. Eso da luz. Eso es lo que nosotros necesitamos para iluminar nuestro camino. Eso necesitamos para iluminar el camino de otras personas. No hay otra cosa. Y obviamente, hermano, para cuando Dios quiere usar a alguien, en la historia de la Biblia, no te puede leer, siempre busca un remanente fiel a su palabra. Dios usaría un remanente fiel a su plan de salvación, que era la fe en Él. Y Él busca, hermano, y encuentra a estas personas. Fíjese el versículo 6 dice, ambos eran justos, hablando de tanto de Zacarías como Elizabeth. Eran justos, y si se fija dice, delante de Dios.
Es muy importante, hermano, porque nuestra justificación no viene de lo que dicen las demás personas, viene de lo que dice Dios. Lo que dice su palabra es más importante de lo que me pueda decir otra persona, de lo que a usted le pueda decir otra persona. Porque en Mateo 6:1 dice de los fariseos, de esta gente, Jesús dice que ellos buscaban mostrar su justicia delante de los hombres y decía, esa es su recompensa, eso es lo que tienen, no hay nada más, eso es lo que van a ganar. Pero nosotros es algo mucho más porque buscamos ser justificados delante de Dios. Y la única manera de lograr eso es poner nuestra fe en Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Ese es el único camino, hermano. Y aquí, bueno, explicando un poco, hermano, quién era Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Aquí se menciona y se dice de la clase de Abías. ¿Y qué significa esto? Que era un tipo de sacerdote, hermano, que trabajaba por turnos de 24 horas en el templo. A eso se menciona con la clase de Abías. Luego dice que su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces menciona como nos da como una luz acerca de Elizabeth y de Zacarías. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, vamos a ver ahora lo de Zacarías, pero antes quiero mencionar lo de Elizabeth. Porque hay dos familias, hermanos, que han sido muy bendecidas por Dios. Uno es la familia de Aarón, el primer sacerdote, que fue esta familia bendecida por Dios, usada para el sacerdocio de su pueblo. Y también está la familia de David, que usó la dinastía de David para dar el nacimiento del rey que vendría, usada para gobernar a su pueblo. Y Elizabeth es parte de la familia de Aarón, que es quien iba a preparar el camino para el rey, que venía de la familia de David, de María. Entonces estas familias son representadas tanto en el mayor de los profetas como en el Hijo de Dios, que iba a ser el sacrificio del pecado por nosotros. Hermanos, dentro de esta sociedad injusta habían personas fieles. Por eso, hermanos, nunca la sociedad o el mundo en sí ha sido como una excusa para que la iglesia no cumpla su misión. De hecho, debería ser todo lo contrario, debería ser buscar más incluso cambiar a las personas, porque es la única forma de cambiar el mundo, estar predicando el Evangelio. Entonces, dentro de toda esta confusión de doctrinas, de gobiernos, había un pueblo justo que seguía fiel a la Biblia, hermano. Siempre ha habido un remanente fiel a Dios, hermano. Entonces, dentro de todo esto se encontraba Zacarías y Elizabeth. ¿Por qué menciono todo esto, hermano? Porque muchas veces cuando nosotros vemos cosas o historias bíblicas, resulta que nosotros decimos como algo como a veces como, bueno, pero eso era fácil en ese tiempo, era como sencillo, o sea, la gente no era tan complicado como en nuestros días. Hermano, quizás antes sí era más fácil, pero en esta sociedad, no, hermano, no era tan fácil ser un remanente fiel. Entonces encontramos que lo primero, hermano, para que vemos en la elección de estas personas, cómo se muestra la gracia de Dios, es que dentro de todo lo malo que estaba ocurriendo en esa región, en ese pedazo de tierra, había gente que todavía creía y servía fielmente al Señor. Entonces, hermano, usted, a veces es bueno ver como ese joven o esa persona que viene de una iglesia, de una familia en que nadie es creyente, pero esa persona viene, hermano, y está fiel. Y no usa como, no dice, pero mi familia, pero está fiel ahí, hermano, y porque sabe a quién sirve. Y eso, hermano, da gusto verlo porque sabemos que no es fácil y empezamos y nos animan ese tipo de testimonios. Algo así está pasando acá, una familia dentro de este matrimonio, dentro de una sociedad corrupta, un matrimonio fiel al Señor. Un matrimonio, como dice, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero obviamente, otra cosa, hermano, que vamos a ver por qué se muestra la gracia de Dios en esta historia, es porque hay una promesa que al parecer no se puede cumplir. Fíjese, hermano, en el versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Entonces, esta ocasión, hermano, en que se tenían que, era como algo así, de los inciensos era como algo así, espero explicarlo bien. Se elegía un sacerdote de todos los que habían, hermano, y ese sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y prender los inciensos.
mientras que todo el pueblo debía orar. Y entonces ese incienso simbolizaba las oraciones que subían ante Dios. ¿Y por qué lo hacían? Era como algo muy especial, porque se hacía una vez al año y se echaba como una suerte divina para que uno de todos los sacerdotes, de los miles que habían, pudiera hacerlo. Entonces, Zacarías, ya viejito, medio como anciano, le tocó esta gran oportunidad. Entonces, bueno, debe haber estado muy contento para hacer esto quizás al final de sus días y va a hacer esto también al santuario del Señor. Dice el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Muchas oraciones, hermano, eran como de confesión, eran de perdón hacia el Señor, eran pidiendo la misericordia de Él. Y el 11 empieza lo extraño, empieza como la aparición de este ángel. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, se espantó al verle, y le sobrecogió temor, un miedo. Dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y su mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Hay muchas cosas impresionantes acá en este versículo. Dentro de Zacarías, un hombre viejo que tiene una oportunidad en su vida para entrar a oficiar esta ceremonia, esta liturgia, como dice en esa parte, hermano, que es cuando terminó su ministerio en el versículo 23, esta liturgia, hermano, dice que era como algo muy especial para él, pero aparece este ángel y le da una promesa que él sabe no se puede cumplir. Pero hay algo interesante, hermano, porque en el versículo 13 dice que su oración ha sido oída. Y hermano, sinceramente, hay solamente dos posibilidades de oración que son cumplidas acá. Porque lo que hacía el sacerdote al entrar al momento de entregar los inciensos, él también debía orar por los pecados del pueblo como de toda la humanidad. Era algo necesario que él iba a hacer. También se dice, hermano, que él estaba orando por un hijo para su familia, porque era estéril, era mal visto, porque en ese tiempo una mujer estéril era como una mujer que tenía como una maldición de Dios, era como que estaba como imposibilitada, como que había tenido un pecado muy grande, oculto, que nadie había visto y Dios la estaba castigando. Era una forma muy, muy fea de mirar esto, pero él había pedido muchas veces a Dios para que le diera un hijo y para que trajera el perdón de los pecados tanto a su pueblo como al mundo. Y esta oración que hizo a Dios fue respondida, hermano. Dice el ángel, tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Acá, hermano, esta oración que ha sido escuchada debe darnos a nosotros también gozo. Porque Dios no hace las cosas desordenadamente, Dios las hace ordenadas. Y Él preparó no solamente el camino del Señor, sino que preparó a los padres de quien sería ese niño, ese hombre que iba a preparar el camino del Señor. Pero también usted puede ver que las oraciones piadosas hechas a Dios, Dios las escucha. Y que incluso a veces yo me imagino, hermano, algo así, que Zacarías y Elizabeth estuvieron orando tanto tiempo que ya viejitos y todo, yo me imagino que incluso si ellos oraron por un hijo, incluso pueden haber hasta dejado de orar. Pero Dios no había dejado de escuchar sus oraciones. Dios seguía presente, Dios seguía pendiente, porque Dios tiene el cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de las personas que le sirven fielmente. Por eso, hermano, este anunciamiento es una muestra de la gracia de Dios, porque Él sabe que esta promesa no la puede cumplir con su esposa. Es algo que tiene que salir de él, hermano. Es algo que él no puede manipular. Es algo que él no puede decir como, bueno, Elizabeth, ahora sí, como usa la frase, nos vamos a poner en campaña porque me llegó una promesa y vamos a ponernos en campaña para tener este hijo. No, ni siquiera eso podía haber hecho. Porque su mujer ya era viejita y otra, su mujer era estéril, o sea que no como había como por dónde, hermano, o sea, no había como ninguna posibilidad. Sin embargo, Dios se goza en hacer cosas imposibles a la vista del humano. ¿Y sabe qué significa el nombre Zacarías, hermano? Jehová se ha acordado. Jehová recuerda. Eso significa, hermano. Zacarías es un hombre muy, muy profundo. Quizás este hombre pensó que Dios se había olvidado de su petición. Pensó que Dios se había olvidado de él dentro de una sociedad corrupta, dentro de una sociedad mala. Él pensó que Dios ya había dejado a este remanente fiel, pero no, Jehová se había acordado.
Sé que suena muy especial el nombre, hermano, pero en ese tiempo había muchos Zacarías, estaba lleno de Zacarías. Este hijo, hermano, dice, sería quien prepararía el camino del Señor. Dice Lucas 1:17 al final, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era su camino, hermano, preparar al Señor. Incluso, hermano, algo que sucede ahora y algo un poco triste, pero bueno, porque vamos a ver lo siguiente. Esta es otra muestra de la gracia de Dios. Hemos visto dos, hermano, que Dios, perdón, voy a decirlo textual, hermano. Primero, hermano, que Dios, eh, bueno, lo segundo, hermano, es que una promesa que no podemos cumplir. Y lo primero, hermano, es que Dios puede hacer una persona justa en medio de una sociedad injusta. De que Dios puede llamar a una persona desde la situación en la que está. Pero lo otro que quiero que veamos, hermano, es algo que a veces no nos gusta mencionar. Y es la disciplina del Señor. O su trato con nosotros cuando estamos en un pecado. Su trato con nosotros cuando estamos luchando con Él. Cuando tenemos el nombre de Israel muy pegado en nosotros, el que lucha con Dios. Porque fíjese, está este anunciamiento, vamos a saltar la parte de Juan el Bautista. Y el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, ¿qué pasó con Zacarías? Tuvo incredulidad, hermano. Pecó. ¿Por qué, hermano? Porque él no tenía que haber creído la palabra de este ángel, que no era más que un mensajero de Dios. Ahora usted puede pensar y ser empático con Zacarías y decir, bueno, él en realidad, ¿cómo iba a pensarlo? Porque su esposa era estéril, viejita. Bueno, hermano, ¿sabe que el Antiguo Testamento tiene varios ejemplos de cosas que pasaron así? De la esposa de Abraham. La mujer, no recuerdo el lugar, hermano, no me acuerdo muy bien, hermano, pero es una historia con Eliseo, no sé si usted la podrá recordar, de personas que eran ancianas y que concibieron por la promesa de Dios. Entonces Zacarías, un sacerdote, un hombre conocedor de las Escrituras, debería haber dicho, si Dios lo promete, Dios lo va a hacer, yo le conozco, he conocido su palabra, porque conocer su palabra y cómo Dios ha tratado con su pueblo, cómo Dios trata con su pueblo, nos hace a nosotros, hermanos, estar también confiados de cómo Él tratará con nosotros. Luego el versículo 19, responde el ángel y el ángel hace lo lógico, hermano, y le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste, perdón, dice, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, y el pueblo, perdón, hasta ahí no más, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Parece que hubo harto tiempo de comunicación entre el ángel y él. Obviamente aquí hay esta parte cuando él dice buenas noticias en la palabra evangelio. Dice, yo te traje estas buenas noticias y tú no me crees. Parece que te tengo que recordar algo. Te tengo que recordar que yo soy un mensajero de Dios, eso significa Gabriel. Y le dice, y obviamente si Dios me envía, debes creerlo, debes tener fe en que esto va a suceder. No debes ser incrédulo. Como decíamos en la mañana, hermano, no es lo mismo tener preguntas de la fe que tener dudas. Y Zacarías duda. Por ejemplo, cuando María se le aparece el ángel, María tiene preguntas. Por ejemplo, María tiene una gran pregunta cuando es anunciado, cuando es anunciado su hijo, hermano. Si no me equivoco, ya, en el versículo, Juan Pablo, por el versículo 30, hermano, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y bueno, y en el versículo 33 terminando dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque sí habían ocurrido casos, hermanos, de personas viejitas que Dios prometía un nacimiento y pasaba. Pero no había ocurrido el caso de una virgen concibiendo. Era algo nuevo, una pregunta acerca de la fe, algo muy distinto. Entonces, hermano, acá encontramos por qué una muestra de la gracia de Dios, porque la incredulidad de Zacarías fue transformada en fe. Sigamos viendo lo que dice acá. Bueno, el 21 dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Dice el 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, perdón. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Bueno, aquí hay algunas cosas que quiero explicar, hermano. Como le decía, Lucas trata de explicar las cosas de la tradición judía para que podamos entenderlas, para que nosotros como no judíos podamos hacer más familiares estos conceptos. Y dice, hermano, en el versículo 21 que el pueblo estaba esperando a Zacarías porque se estaba demorando mucho. Y obviamente, ¿sabe qué pasaba cuando el sacerdote entraba al lugar, al santuario, sin haberse purificado bien, sin haber prendido el incienso correcto? ¿Sabe qué pasaba en ese entonces? Se moría. Ocurrió en el caso con Adab y Abiú en el Antiguo Testamento. Ellos entraron, ofrecieron un fuego extraño, fueron muertos. Entonces el sacerdote cuando entraba al santuario llevaba como una campanita. Entonces si se moría o se caía, la gente ya sabía y le sacaban con una cuerda que llevaba amarrada. Pero eso no pasaba todavía, solo se estaba demorando mucho. Entonces no sabemos, ellos podrían haberse estado preguntando muchas cosas, por eso estaban como asombrados, extrañados. Y el 22 dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Entonces en ese momento que ocurre esto, ellos posiblemente dicen, una o Dios le mató o Dios se le reveló de alguna forma y le está dando alguna visión. Fue lo segundo, hermano. Y Dios le dio una visión y luego él no podía hablar. Entonces la gente dijo, ah, ya, fue una visión porque está aquí presente, o sea, no se murió. Entonces, luego se va y ¿sabe qué pasa con la promesa? Se cumple. Porque la promesa de Dios se cumple, ¿no? Es súper sencillo. Y luego dice que se recluyó Elizabeth, obviamente para no ser difamada, hermano, por otras personas, por personas que querían quizás calumniarla. Ella, entonces se recluye en casa, se queda ahí por 5 meses. Y fíjese la frase de fe que da Elizabeth en el versículo 25. Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Obviamente esto, hermano, era como una vergüenza que ella tenía, ser estéril, porque eso es algo que no era natural, hermano, para las mujeres en ese entonces. Era como si hay un pecado muy fuerte en tu vida que no quieres quitar para no ser estéril. Entonces, pero ella dice, así ha hecho conmigo el Señor. Entonces, ella da a conocer su fe, de que dice, si yo antes era estéril, ahora comprendo que era el plan de Dios. Si ahora si he concebido y voy a tener un hijo, es el plan de Dios. Si Él se dignó a quitar mi vergüenza, es por Él y nada más que Él. Hermano, ella ve tanto el mal como el bien proveniente de Dios. Y Job es así. ¿Cuál es la frase famosa de Job? Dice, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Porque hermano, todo esto lo que tenemos acá, las cosas materiales no son de nosotros, hermano. O sea, no vamos a llevarnos esto al cielo. Y si usted quiere llevarse estas cosas al cielo, parece que hay un problema en el corazón, hermano, de que querer llevarnos estas cosas materiales con Dios. Pero quiero, hermano, que veamos cómo esta historia, hermano, obra la gracia de Dios. Primero, Dios siempre es quien obra. Pero quiero dividirlo así, hermano, quiero concluirlo así. Primero, Dios es quien obra a través de nuestra fidelidad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos obra por nuestra fidelidad. Ahora quiero explicar bien la diferencia. No es como que Dios dice, bueno, Rodolfo está siendo fiel, ahora le voy a usar. Ahora que lo demostró, como parece que no lo tenía contado, lo voy a anotar y voy a usarlo a él en una obra grande. No, sino que como Dios ha obrado previamente en él, él ahora puede obrar a través de él, porque Dios produce el querer como el hacer, Dios empieza la buena obra, Dios la perfecciona y por eso como él la ha perfeccionado puede obrar a través de uno de nosotros. Por eso Dios es quien obra a través primero de nuestra fidelidad. También, hermano, llegamos al génesis de todo, que Dios obra por su fidelidad, porque Dios es fiel aunque nosotros permaneciéramos infiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces en esta parte, hermano, vemos, lo primero fue el anunciamiento de personas fieles en un tiempo incorrecto, la fidelidad de Zacarías y Elizabeth. Vemos la fidelidad de Dios en una promesa que ellos no podían cumplir. Y lo último, vemos que Dios es quien obra también en nuestra infidelidad. Porque aquí, aunque Zacarías fue incrédulo y con su esposa la comunicación estaba mal, ¿cuál es la fe que Dios da tanto a Zacarías como a su esposa? Obviamente aquí habla Elizabeth, hermano, porque si recordamos, Zacarías estaba mudo, no podía hablar. Entonces Elizabeth habla y dice, el Señor ha hecho así conmigo. Hermano, Dios cambia nuestra incredulidad
en fe cuando nosotros dejamos que Él obre en nuestro corazón. Hermano, que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Aquí no hay elección, hermano, de salvación para estas personas. Aquí hay una elección para una obra específica de ellos. Dios les eligió para que ellos hicieran una obra. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él y a sus promesas para que así nos use para su gloria. Hermano, ¿no es hermoso pensar que a pesar de su infidelidad, Dios obra en usted para que pueda ser usado para la gloria de Dios? Hermano, Dios está obrando en usted, Dios va a orar por usted y en usted si así fuese necesario. Dejemos y entreguémonos a la gracia de Dios que obre en nosotros y que cumplamos la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Vamos a estar orando, hermano, para terminar este mensaje. Padre amado, Señor, te agradezco en esta hora, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, por este día, Señor, acá en tu iglesia, Señor, por este día reunido, Señor, aprendiendo. Señor, quiero ver, Señor, cómo tú obras acá en la iglesia. Quiero ver, Señor, y ser partícipe de lo que tú quieres hacer acá en la Iglesia Bautista Esperanza. De que nosotros podamos ser agentes de cambio, Señor, de nuestras propias vidas. De entregar las riendas a ti y decir, Señor, estoy entregado a tu gracia. Señor, estoy entregado a lo que tú quieras hacer en mí. Señor, estoy entregado a tu obra. Gracias, Señor, te damos, porque así como obraste en Zacarías y Elizabeth, así puedes obrar en nosotros, Señor. Porque tu gracia no cambia, Señor. Tu gracia es igual ayer y hoy, Señor. Tú permaneces fiel con nosotros y ayúdanos a confiar en esto, en que tú eres fiel, Señor, y que si hay algo digno en nosotros, ha sido por tu obra, de que si hay algo digno o bueno que podamos decir de nosotros, ha sido por tu propia obra, Señor. Te agradezco por este tiempo, te agradezco por cada hermano que ha venido acá el día de hoy a la iglesia a escuchar tu palabra, en tu nombre. Amén.